cuando luego vea la investigación final, va a notar digamos, la correlación de una cosa con la otra, y nos sirve para ir pillando rodadura y comodidad a la hora de aprender a citar. Si usamos el modelo APA, cómo se cita una revista, cómo se cita un libro, cómo se cita un capítulo de libro, una fuente en una web, etc. Nos permite, porque hay muchas citas que forman parecidas, pero ligeramente distintas, entonces aprendes a coger rodadura a base de hacer la referencia bibliográfica ya aquí. Entonces queda coherencia con el texto final y además te permite coger cierta práctica para saber referencia bibliográficamente bien. La bibliografía además debe demostrar que sabemos mínimo lo básico de lo que vamos a abordar. O sea, sí, vamos a tratar sobre el Consejo General de la ONU, sobre las 3 teorías que ya hablamos al principio, sobre el realismo, institucionalismo y tal y cual, pues necesitaremos al menos un libro al respecto de cada una de ellas, o algún autor que, por ejemplo, sintetice varias de ellas y las contraste, de manera que la bibliografía sirva para sostener un poco que aquello que hemos metido en el marco teórico no lo hemos dicho por decir, realmente sabemos un poco de lo que estamos hablando. Por tanto, la bibliografía encaja directamente con el marco teórico, es el corolario. El marco teórico tiene que incluir una serie de ideas con una serie de autores, la bibliografía tiene que encontrar las referencias a esos autores por si el que está leyendo el proyecto quiere leer esos autores y comprobar que tú lo has hecho correctamente, y además para demostrar que tú sabes manejarte las fuentes bibliográficas. Y además la bibliografía debe incluir cosas de la tesis, de la marco teórico. Si no sirve nada referenciar libros que no tienen nada que ver con el marco teórico o que no vienen a cuento todavía, aunque luego en el argumento final de tu investigación esos libros sí que los consigas encajar porque tengan que ver con algún aspecto muy concreto posterior o alguna cosa así. En el marco teórico, si no tienen nada que ver, puedes quitarlos de la bibliografía, porque no están aportando nada. Tiene una relación, la bibliografía dice que has leído lo del marco teórico, el marco teórico dice que has sacado unas conclusiones de la bibliografía que has leído. Además, es muy importante tener la diferencia entre leer a unos autores directamente o leer a gente que los ha leído. No es lo mismo decir que has leído a Foucault en Las palabras y las cosas que decir que has leído a alguien que te explicó a Foucault en Las palabras y las cosas. Porque leer a Foucault te dice directamente lo que él quería decir de las cosas y tú sacas tu propia interpretación, mientras que leer a alguien que lo ha explicado muchas veces lo que te va a dar es la interpretación de alguien sobre las palabras de otra persona, que igual es más interesante que las palabras de la persona original, porque la original se expresa muy mal, o porque el otro, al ser un libro más moderno, puede aplicar teorías adicionales que complementen o lo que sea, pero va a dar lecturas distintas. Por ejemplo, cogido a Foucault, la introducción de Foucault al libro del Panóptico de Bentham es mucho mejor que el libro del Panóptico de Bentham, porque da una teoría del poder mucho más allá de la que Bentham en el siglo XVII podía haber escrito. Sin embargo, también es útil a veces leerte a Bentham y decir qué se decía en el siglo XVII, pues si estás haciendo una escritura sobre el siglo XVII, lo que vino de Foucault después realmente no se estaba aplicando, no era lo que estaba pensando la gente de la época. Entonces, usar un libro que referencia a otros autores no es malo, no es bueno, tiene sus ventajas y tiene sus defectos, y hay que sopesarlos a veces en la bibliografía para demostrar que sabes manejar el tema cuando te interesa citar un libro que trate el tema a posteriori o analice teorías, y cuando te interesa más tratar un libro original por su fuente original. En principio, si es una investigación muy concreta sobre una teoría muy concreta o un autor muy concreto, suele estar bien al menos haber leído ese autor. Luego puedes coger todas las referencias que hablen de él, pero si vas a analizar muy concretamente la visión de Foucault, tienes que haberte leído a Foucault, si no, no tendría mucho sentido. Y con esa bibliografía básica hemos conseguido lo que es la mayor parte de los proyectos de investigación. Hay 2 secciones para 2 proyectos de investigación que se hacen en ocasiones, pero no necesariamente siempre son necesarias. Y la verdad, suelen ser bastante más difíciles de manejar, que son el presupuesto y el cronograma. El presupuesto es cuando necesitamos que aquella institución a la que le pedimos que nos apruebe el proyecto de investigación nos lo financie. Estamos mandando una investigación al CSIC para que nos dé el presupuesto necesario para poder llevar a cabo esa investigación. Entonces, tenemos que hacer un listado de los costes que implicará que esa institución a la que estamos vendiendo la investigación nos lo financie. Si queremos que una empresa nos pague una investigación de mercado sobre sus productos, tenemos que decirle: vamos a necesitar dinero para investigadores, vamos a necesitar dinero para ordenadores, para comprar licencias de bases de datos, lo que sea. Entonces, los costes principales tienen que ir listados y desglosados en las partidas de gastos que vayamos a cubrir. Necesitamos tanto dinero para material, tanto dinero para licencias, tanto dinero para sueldos, tanto dinero para lo que sea. Cada partida tiene que ir desglosada. Puedes argumentarla, pero en general no suele ser necesario argumentar, porque va bastante obvio con referencia a todo lo que ha leído antes del proyecto. Entonces, una vez que tenemos la partida del presupuesto desglosado, tenemos que entender que el presupuesto que hemos escrito no está escrito en piedra. En realidad, llegado a la hora de la verdad, el presupuesto nunca funciona como debe. No sabemos exactamente cuánto va a costar el ordenador, si al final el ordenador se va a estropear y va a haber que repararlo o lo que sea. Entonces,
el presupuesto tiene que dejar cierto margen de maniobra para cubrir gastos inesperados, para cubrir precios que todavía no sabemos a priori, porque todavía no hemos hablado con la empresa que nos va a vender los datos o lo que sea. Entonces, el presupuesto en la hora de la práctica se mueve mucho, varía mucho. La otra cosa que también varía bastante es el cronograma. Un cronograma, con ese nombre tan bonito, lo que realmente significa es un calendario que asigna a cada día una tarea. Entonces tenemos el mes de enero, vamos a leer; el mes de febrero vamos a elaborar una encuesta; el mes de abril vamos a tener ya los datos de la encuesta, que lo han hecho la encuesta durante el mes de marzo, y entonces el mes de abril vamos a dedicar a analizarlo; el mes de mayo vamos a conseguir y escribirlo todo, y el mes de junio, revisión de que todo esté bonito, maquetación y entrega. Cronograma completo de una investigación, por ejemplo. Entonces, asigna cada día de esos meses una tarea específica. El cronograma, por tanto, tiene que cubrir todas las tareas que vamos a necesitar para hacer una investigación completa. Si vamos a necesitar leer libros, tiene que haber días dedicados a leer libros, porque si no, no tendrás días para hacerlo. Y debe asignarle a cada uno el tiempo que creemos que va a necesitar. Si vamos a necesitar un mes de lectura bibliográfica, tiene que haber en el cronograma un mes de lectura bibliográfica, porque si no, no vamos a tener luego el tiempo necesario. Entonces, al final, el resultado quedará un mapa con colores de un montón de tareas con el tiempo necesario para cubrir cada una de ellas. Es importante que no solapemos por encima los recursos. Por ejemplo, somos dos personas. Cada día puede haber dos tareas, porque hay dos personas. Cada persona puede estar haciendo una cosa distinta. Uno está leyendo y otro está escribiendo la encuesta. Pero puede haber tres tareas, porque no hay una tercera persona para hacer esa tercera tarea. Tú puedes decir, no, en realidad cojo y divido la mañana en una cosa y la tarde en otra. Si eres una persona muy organizada, igual te sirve, igual puedes hacer las dos. Pero no pongas tres tareas en ese día, porque no puedes hacer las tres. Y si eres una persona que sabes que es más o menos caótica, no te busques un cronograma muy exacto, porque es altamente probable que lo equivoques y que te salgas de los márgenes porque te despistaste, te olvidaste, querías hacer otra cosa, te apetecía más lo otro. Entonces el cronograma no está escrito en piedra, pero es importante que los recursos encajen más o menos con una planificación realista de lo que podemos hacer. Y debe abarcar desde el comienzo de la investigación hasta el día de su entrega. O sea, el último día posible tiene que poner entrega. Bueno, mejor un par de días antes para tener márgenes de imprevistos, pero el último día tiene que contemplar la entrega y organizar todo el espacio de aquí a allí. Es útil en este sentido dejar también cierto buffer de días sin asignación hacia el final para imprevistos. He estado leyendo un libro muy guay, muy interesante, se me acabó el tiempo de lectura bibliográfica y me quedan 2 capítulos. Creo que puedo dedicarle el día de mañana a leer eso y así compensar y ponerte el libro entero. Muy bien, pues quitas unos días del buffer que te habías dejado al final y dices, bueno, vale, he sacrificado ese día de margen que tenía para leer este libro un día más, no hay problema. Si tenemos un cronograma muy cuadrado, o ya hemos gastado todos los días de buffer que nos quedaban, tenemos que entender que cada acción que queramos que se salga del plazo está quitando tiempo de otra. Entonces, si queremos dedicar ese día adicional al libro, y ya no nos quedan días adicionales que gastar por ningún lado porque ya los hemos gastado todos, o nuestra investigación tiene un plazo mucho más corto y no podíamos meter días libres, lo que tenemos que hacer es quitarle tiempo al siguiente paso o a otro después. Es decir, bueno, vale, vamos a leer este día más porque creo que este libro vale mucho más la pena que dedicar ese día a la investigación de la elaboración de la encuesta, que la puedo hacer un poco más rápido. Creo que con estos conocimientos teóricos la encuesta voy a hacer en un pis más. Ten en cuenta que cada vez que mueves un día de sitio estás perdiendo días de hacer otras tareas. Entonces tienes que siempre comprobar si te compensa ese capítulo, realmente vale tanto como perder un día de hacer la encuesta. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces tienes que evaluar los ajustes que vas haciendo al cronograma. Por tanto, es flexible. El cronograma sirve como una guía, pero no es una ley obligatoria que digas el cronograma, hoy tengo que hacer esto. Pues mira, hoy tengo que ir al hospital y no puedo. Bueno, pues ya ajustaré como pueda. El cronograma tiene que ser flexible y adaptarse. Por eso lo del buffer, por eso saber que puedes mover días de una tarea a otra. Pero eso, siempre evaluando si compensan los cambios que estás haciendo. A veces son inevitables, pero tienes que comprobar que el día que le quites para compensar ese tarea sea el que más puedas quitar. Igual dejas el día de investigación de la encuesta al tope y dices que lo que vas a quitar es un día de maquetado del final. El maquetado lo haces, bueno, un maquetado más simplote, pero que quede bien y ya está. Siempre quita la tarea que sea más prescindible. O la que puedas, por más experiencia que sea, hacer más rápido. Y con eso entero tienes un proyecto entero, de principio a final, más o menos con todas las secciones principales. Ahora, el proyecto que hemos hecho tiene una serie de críticas a lo que es hacer un proyecto de investigación. Y la primera es que es un constructo ideal. O sea,
Tú tienes tus preciosos proyectos, un papel que dice todas las cosas que vas a investigar, con todas las técnicas, con todo tal, pero en realidad es una idea que tú tienes a priori antes de ponerte a hacer nada. Entonces realmente es una idea perfecta, si en el mundo todo se alinea, si funcionase como tiene que funcionar y tú has planeado, saldría exactamente así, pero en realidad el mundo nunca se alinea, Murphy aparece por todos lados, surgen imprevistos, surgen problemas. Entonces la idea perfecta y preciosa que es un proyecto nunca va a llevarse a la práctica como tal. Primero, por una cuestión importante que es el desconocimiento y la necesidad de ser evidentes. O sea, hay cosas que a priori no sabemos. Cuando entres en el campo, de pronto estás entrevistando a una persona y te suelta una idea que tú nunca habías tenido y dices, hostias, esta idea vale la pena investigarla. Yo no lo sabía a priori. Creo que es importante investigarla, tiene que encajarla. Y cuando tú escribiste el proyecto 2 meses antes, no sabías que eso existía. Entonces, el proyecto de pronto explota, porque esa idea hay que introducirla de alguna manera, quitar días de otro sitio o lo que sea, para acomodarla. Entonces el proyecto nunca encaja porque hay cosas a priori que no sabemos cómo ocurrir. Y que realmente el proyecto requiere ser evidentes. O sea, incluso aunque sepas todo, sabes qué libros te vas a leer, realmente sabes cuántos días vas a tardar en leer esos libros. Porque hay días que te concentras más o menos, autores más sencillos y autores más difíciles. Realmente sabes cuánto te va a llevar a analizar una encuesta o cuánto te va a costar en una empresa si no lo has hecho todavía. Entonces, el proyecto, al ser un trabajo a priori, antes de realmente hacer el trabajo, requiere que sepamos todo en un mundo ideal y por encima seamos capaces de leer el futuro y contar todos los imprevistos y demás. Entonces, como no leemos el futuro y no lo sabemos todo, el proyecto nunca encaja del todo en la realidad de la investigación que vamos a llevar. Entonces, se produce lo que es el choque con la realidad. Dice que General decía que ningún plan de batalla sobrevive al encuentro con el enemigo. Ningún proyecto sobrevive al encuentro con la realidad. Precisamente porque no vemos el futuro, precisamente porque no lo sabemos todo, precisamente porque Murphy aparece y se nos pincha la rueda el día que vamos camino de la entrevista con alguien, el proyecto nunca se puede materializar como estaba. Hay hipótesis, como mencionabas tú antes, que tú tienes una formulación perfecta y no vas a encontrar una respuesta porque no la hay o porque la técnica que tú hayas pensado a priori no funciona adecuada. El choque con la realidad es una cosa que tenemos en cuenta. El que esté leyendo el proyecto también lo sabe. O sea, esto es inevitable, todo el mundo lo tiene en cuenta, pero es importante no estresarse, entendiendo que el proyecto ideal que habíamos diseñado al principio, vas viendo que pasan los días y no se está cumpliendo. No te estreses, es lo habitual, porque el proyecto como tal no se puede hacer, siempre es imposible. Igual, si estás haciendo la 10ª versión de la misma investigación, porque es una investigación que haces todos los años, o ya has 30 años investigando sobre el mismo tema o lo que sea, pues ya tienes una experiencia que te va a permitir un proyecto mucho más ajustado a la realidad. Pero si estás viendo este vídeo es improbable que ese sea el caso, así que no te estreses porque no es lo habitual. Tener un proyecto terminado y que funcione en la realidad no es común. Y esta es la crítica principal y tiene que ver con las hipótesis. Las hipótesis, como dije, son fruto de la visión descartiana y demás de la ciencia natural, que entiende que los hechos objetivos se pueden observar y todo tiene una causa y un efecto analizable. Y sobre todo, se basa en el experimento. Tú puedes coger en un laboratorio y anular todas las variables exteriores y dejar solo la temperatura y la humedad. Y ver si realmente a cierta temperatura el agua se condensa y llueve o no. Porque dejas la presión y todo esto de cosas al margen. En ciencias sociales eso es imposible. El laboratorio es el mundo que nos rodea y no podemos anular las variables. No puedes decirle a las personas, disculpa, mira, deja solo tu género, ¿vale? Quítate tu edad, tu educación, olvídalos. Ahora dime, ¿tu género está condicionado a tu voto? Porque no, el tío te va a decir, pues lo siento, yo eso no puedo, mi memoria está ahí, no puedo editar la voluntad. Entonces, a la hora de la verdad, las hipótesis casi nunca se pueden comprobar tan directamente como los métodos naturales. O sea, demostrar que A se debe a B, que es la base del método de análisis de las hipótesis, luego las preguntas y luego las tesis, en realidad es casi imposible hacer en ciencias sociales. Entonces, muchas veces cuando estamos escribiendo un proyecto para una institución que no sea necesariamente vinculada a las ciencias sociales, por ejemplo, una empresa o el CSIC, por ejemplo, que es un organismo para toda la ciencia española, no solo la social, el que lo lee no necesariamente está formado en ciencias sociales. Entonces, él va a leer una hipótesis y va a decir, bien, pues si esta hipótesis va a comprobar esta exactamente A porque B, porque él es un físico y sabe que en física eso se hace así, o lo que sea. Y tú de pronto vas a demostrar en un proyecto final que no demuestre que A es porque B. Va a demostrar que estadísticamente cabe la posibilidad de que en unas lecturas haya una relación entre A y B. Quizás haya factores externos no conocidos que interfieran, pero A y B parece que tiene una correlación del X%.
no es A porque B, no es que el agua suba y siempre que suba se enfría y siempre que se enfría precipita, no, está ahí, más o menos en la zona. Entonces, muchas veces cuando nos dirigimos a organismos neutrales es mejor que cambiar la formulación de la palabra hipótesis, que la mente de gente concreta va a invocar A porque B, a preguntas concretas de investigación, objetos específicos de estudio o cualquier otra formulación más neutral que os permita una formulación no causal. Porque en general, muchas veces cuando vamos a investigar una cosa en ciencias sociales no estamos buscando la causalidad, estamos buscando cómo funciona. Queremos ver si en el grupo del 15M pues hay unas interacciones sociales horizontales o no. No es que hay un grupo de relaciones horizontales porque es el 15M, no, queremos ver si el 15M tiene relaciones horizontales. ¿Podríamos estructurar esto de forma A porque B? Igual dividiéndolo mucho, muchas parcelitas pequeñitas sí podría salir, pero realmente igual nos estás dando más vueltas que analizarlo directamente el objeto como tal. Entonces, simplemente cambiando el término para hipótesis, para no referirnos a lo que es una hipótesis científica, muchas veces nos permite formulaciones más ambiguas que son más útiles para lo que son ciencias sociales. Y con esto, más o menos, hemos cubierto todo lo que es un proyecto, tanto el proyecto más o menos básico común que puedas entregar a un profesor, como el proyecto que puedas necesitar para una investigación en una empresa o lo que sea. Para más información sobre la asociación tenéis aquí los datos y si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, ahora es el momento. Yo tengo una pregunta. Normalmente siempre que he hecho un proyecto, la parte que más complicada o más caótica me ha parecido es el marco teórico. Sobre todo porque en la mayoría de los proyectos que he hecho eran como estudios de caso o cosas muy anecdóticas, temas muy anecdóticos que me habían ocurrido pues hablando con alguien o leyendo algún libro ni siquiera relacionado con la cosa. Entonces, teniendo un tema ya, si yo me tengo que sentar a escribir el marco teórico, ¿cómo podría pensar en los libros o...? En general, la teoría sociológica que estudia en cualquier carrera o la teoría básica antropológica ¿sí? va a cubrir casi todos los temas. O sea, si tú te manejas a Goffman o te manejas a Foucault, vas a poder ver qué diría Foucault sobre prácticamente cualquier tema, vas a poder ver qué diría Goffman. Entonces, suele ser un buen comienzo con marco teórico general, ya decir las referencias. En el caso de la sociología hay tres corrientes principales, cómo la verían cada una de las tres corrientes. Ya te va a construir mínimo una forma más o menos clara de entender el objeto. Vas a usar una visión más estructuralista, vas a ir al individuo, vas a ir al conflicto marxiano, etc. Con eso ya vas a tener un marco teórico, aunque no sea específico, funciona. Eso ya te da un principio. Luego, muchas veces en una revisión rápida en una biblioteca te va a dar pues, manuales del tema en cuestión. Estás investigando, no sé, un trabajo sobre las mujeres en la India, pues fácil que en la biblioteca aparezca teoría de género o sobre la India. Entonces, una visión rápida, muchas veces manuales, en lo que se llama una lectura en diagonal, o sea, no todo lees entero, miras en el índice rápido, a ver, vamos a ver, no me interesa, aquí, mujeres y la India, pues este capítulo me lo leo. Y vas leyendo rápido, viendo esto no me interesa, aquí está hablando de algo que me interesa. Te sirve no necesariamente porque ese libro luego te vaya a ser útil, sino porque muchas veces los libros, los manuales y demás, referencian a los autores que trabajan ese tema. Entonces, una vez que ya tienes una idea de qué autores, vas diciendo, pues mira, en el libro este le dedicaban 2 líneas a un autor que yo no conocía y que me ha gustado. Pues voy a buscar qué escribió ese autor sobre el tema y te lees al autor específico que te gusta. A este sentido es muy útil también los diccionarios. Cualquier biblioteca tiene fácilmente un diccionario de sociología, un diccionario de antropología, etcétera. Buscas el término que tú quieres investigar, India, por ejemplo, y te va a decir, por ejemplo, una definición básica, pues por ejemplo, definición básica, y al final, nuevamente, una serie de autores principales que te sirvan para tratar ese tema. Entonces, muchas veces con eso ya tienes más o menos los autores claros, porque en general, en casi cualquier tema de investigación, cualquiera que esté escribiendo el tema va a referirse siempre a los 3 o 4 importantes para ese tema. Entonces, da igual que el libro lo cojas uno u otro, porque eventualmente van a referenciar más o menos a los 3 o 4 iguales, porque ellos también tienen que construir su marco teórico y tienen que demostrar que se lo han leído. Entonces, realmente el libro que escojas para empezar a documentarte no importa demasiado. Obviamente, si escoges el mejor libro desde el principio, pues fantástico, pero no es una cuestión que importe realmente, porque todos van a hacer referencia más o menos a los 5 o 6 autores. Y si se te escapa uno, cuando busques al siguiente autor ya vas a buscar los 5 o 6, ese va a hacer referencia al que te faltó. Y con eso más o menos
en una semana o dos de revisión bibliográfica así en lectura en diagonal y un marco teórico más o menos fundamental. Por ejemplo, yo que estoy haciendo un trabajo sobre un estudio de caso, ¿no? Como comentaba un poco la compañera, yo es que también estoy encontrando dificultades a la hora de, justamente lo que estamos hablando, de estructurar a lo mejor un marco teórico cuando realmente está siendo explorativo, o sea, no, es que nunca se ha investigado y yo me estoy introduciendo en ese sitio, ¿no? en un lugar concreto. Entonces, me está costando a lo mejor encontrar ese marco teórico. ¿Hay algún consejillo? Es que el marco teórico, hay dos formas de aproximarse a la ciencia en general. Tú tienes un marco teórico, que es la que se suele usar, y lo quieres comprobar si ese marco teórico se cumple en la realidad, o tú vas directamente a la realidad y dejas que surja de ella el marco teórico. Entonces, si tú estás haciendo una investigación específica, explorativa, tienes el objeto claro, sabes a lo que vas, aunque no sepas las respuestas que te va a dar, tú puedes ir allí y decirle, bueno, empieza a hablarme de tu tema y ya luego yo pues veré qué ideas me surgen esto, con qué autores que he leído, lo que sea, y construir un marco teórico posterior. Eso podría ser un proyecto, por ejemplo, sin marco teórico. O el marco teórico dices, esta es una investigación exploradora para observar directamente el campo y de ahí surgir la teoría. El problema de hacer este tipo de investigaciones es que tienden a usar un marco teórico que no sabes, que no es explícito. O sea, la función del marco teórico, la más importante, es decir qué sabes sobre el tema, qué teorías te gustan y cuáles vas a usar. Cuando tú estás explorando un tema sin un marco teórico, en realidad estás usando el sentido común, como tu marco teórico, tu forma personal de entender el mundo. Y eso no es explícito, es lo que tú has ido construyendo a lo largo de la vida. Tú no sabes esto, pero es lo que decía tu padre, es lo que te enseñaron en la carrera, es lo que has ido construyendo una forma de ver el mundo. Realmente siempre tienes un marco teórico, aunque tú no lo sepas explícitamente. Entonces, si vas con el sentido común, muchas veces la gente te va a decir a posteriori, muy bien, has conseguido hacer estas observaciones con tu sentido exploratorio, enhorabuena, has llegado a lo que ya sabíamos. Porque ya hubo un tío que llegó, que era un tema que nadie había hecho, y lo tuvo que hacer a base de sentido común. Entonces, si es un tema que realmente nadie ha hecho, pues lo siento, no hay teoría previa, tendrás que comerte el marrón de usar el sentido común, construir con teorías ajenas, visiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el marco teórico es difícil de establecer tal. Pero si existe investigaciones al respecto, acudir al marco del sentido común atente probablemente dé respuestas que ya sabía la gente. O incluso peor, respuestas que la gente ya había demostrado que eran falsas. Entonces, si existe marcos teóricos, un tema que haya un cierto trabajo, es mejor construir, en mi opinión, el marco teórico a priori, que no dejar que emerja. Si no existe, solo vas a poder hacer que emerja. Así que en tu caso, como en principio no hay un trabajo concreto sobre el tema, probablemente tengas que dejar que emerja. Pero seguro que al menos hasta cierto punto, la teoría general de las 4 o 5 escuelas que hablen sobre el tema, más o menos, aunque no sea ese tema en concreto, que hablen un poco sobre el tema, te va a servir bien tener un poco una idea de lo que dicen. Mínimo porque la teoría no solo te da respuestas, no es solo alguien llegó a la conclusión de que esto es esto. Muchas veces la teoría te da las herramientas para llegar a las respuestas. Cuando te lees Durkheim en el método sociológico, no te está diciendo la respuesta a la sociedad es esta. Te está diciendo, usa estas herramientas, te va a adaptar. Cuando Bourdieu explica su teoría del campo, es una teoría que tú puedes aplicar a cualquier campo. Entonces, muchas veces al construir un marco teórico, incluso los autores genéricos, te están dando las herramientas para que luego tú construyas tu propia visión del campo emergente, aun en caso de que tengas que hacer una visión emergente. ¿Alguna otra cuestión? Ya, pues eso es todo. Muchas gracias por asistir.